Muy bien, esta segunda parte nos habla acerca precisamente de ciertas determinadas consecuencias que hay en la vida de los cristianos cuando desobedecemos la voluntad de Dios, cuando entonces no somos obedientes. Ahora, vamos a pensar por algunos momentos cuáles son algunos motivos por los cuales los cristianos desobedecen. Yo lo he querido caracterizar con algunos tipos de cristianos, les he puesto algunos nombres, y es el cristiano ignorante. El cristiano ignorante, el que se deja engañar, y de alguna manera yo le llamo cristiano caperucita roja. ¿Por qué? Porque simplemente como la caperucita que se dejó engañar por aquel lobo que fue aparentemente amigable y que al final el lobo le dijo: ok, vas a casa de tu abuelita, pues toma por este camino, que yo tomaré por este. Y al final el lobo lo que le ofreció a Caperucita fue el camino más largo y él tomó el camino más corto para tomar ventaja y así poder comerse a la abuelita y a la Caperucita. Es decir, muchas veces en nuestras vidas también muchos cristianos desobedecemos la palabra de Dios por cuestión de ignorancia, porque no hemos asegurado, como decíamos ahorita, no hemos afirmado nuestras vidas sobre la palabra de Dios y se dejan engañar por cualquier artimaña del enemigo. Enseguida viene el enemigo y les dice: ¿sabes qué? Eso no es tan así. Nada, ese mandamiento de Dios, esa palabra que Dios dice, no es tan así. Mira, aquí dice. Y entonces quizás la artimaña del enemigo, que puede a veces hasta conocer hasta más Biblia que algún cristiano y lo pueda tergiversar la palabra de Dios y lo puede engañar y lo puede llevar a caminos equivocados. Así que una de las consecuencias o uno de los motivos por los cuales a veces los cristianos desobedecen es por ignorancia. Otra es por autosuficiencia, y esto estamos hablando de lo contrario. Estamos hablando del cristiano Hércules, que todo se lo cree, el que es más fuerte que nadie, el que no cae en ningún pecado, el que ese no va a fallar nunca, y entonces se lo sabe todo. Dice: bueno, ¿para qué? Si yo me lo sé todo, yo sé todo lo que la Biblia dice. Y no es cuestión de saber todo lo que la Biblia dice, es mucho más allá de eso, es mucho más allá de lo que la Biblia dice, es querer hacer la voluntad de Dios, es hacer y vivir la voluntad de Dios. Por tanto, hay muchos cristianos que también caen en desobediencia por ser autosuficientes, creérselo todo, y como dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Otro de los motivos por los cuales desobedecemos es el menosprecio. ¿Qué estamos hablando aquí? Es tener en poco la instrucción de la Biblia. Una cosa es que usted sea vago, que sea ignorante de las escrituras y que no eso. Y otra cosa es que usted lo tenga en poco. Eso es lo que le pasó a Pinocho. Este es el cristiano Pinocho, que su padre le dijo: mira, no te dejes llevar por las malas influencias, no te dejes engañar. Y él tuvo en poco. Es decir, no estamos hablando de un cristiano ignorante, sino un cristiano que sabe las escrituras, pero no las pone por obra. Es decir, no les da importancia, no les da valor a todo lo que la Biblia le pueda decir, sino que se deja engañar, pudiéramos decir, escuchando otras cosas. Y simplemente no es que sea ignorante, sabe, pero prefiere seguir lo que les diga y las corrientes de este mundo. Es un cristiano un poco carnal y se deja llevar por estas cosas y al final termina en desobediencia. Y el último motivo, el cuarto motivo que quería describirle, son el cristiano que vive por los afanes, ¿sí? Que vive afanado. Estamos hablando de los deleites de la carne. Hay tantas cosas en este mundo que son deleitosas delante de nosotros, que nos deleitan, que nos encandilan, y déjenme decirle que todo lo que brilla no es oro. ¿Qué implica desobedecer a Dios? ¿Qué implica desobedecer a Dios? En estos pasajes que acabamos de leer, estos versículos, vemos claramente que hay una disciplina de parte de Dios. Y ojo, quiero hablar acerca de esto porque no es lo mismo un castigo de parte de Dios, un juicio de condenación de parte de Dios, que la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es algo que está reservado de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que han sido para sus escogidos en Cristo. Estamos hablando entre nosotros los cristianos, todos aquellos que estamos en Cristo, estamos guardados por la gracia de Dios, pero
evidentemente esa gracia o ese amor de Dios implica que todos perseveremos en esa salvación. Y cuando nosotros desobedecemos, por supuesto, estamos dejando de ser consecuentes con esa perseverancia, con esa obediencia a Dios, y Dios se tiene que valer de un recurso de amor que se llama la disciplina. No así en el caso de los impíos, de las personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, el cual sobre ellos, dice la Biblia, es el juicio de Dios está sobre ellos y están bajo condenación. No es disciplina lo que cae sobre ellos, sino es condenación. Para nosotros, los hijos de Dios, lo que viene es la disciplina de Dios. Ahora, ¿cómo es la disciplina de Dios? ¿Cómo pudiéramos describir esa disciplina de Dios? Bueno, los pasajes hablan claramente que la disciplina de Dios es dolorosa, ¿sí? Trae pérdidas. Y sobre todo estas pérdidas estamos hablando de perder aquellas cosas por las cuales nos hicieron descarriar de los caminos de Dios. Generalmente se pierden aquellas cosas en las cuales pusiste tu amor primero por encima del amor a Dios, por encima del amor a la palabra de Dios, por encima de la voluntad de Dios. Y lo primero que Dios hace es quitarnos esos placeres, quitarnos aquellas cosas que nos estaban desvirtuando de la importancia y el valor de obedecer la palabra de Dios. Y ahora vamos a leerlo. Dice, recordar cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. 40 años estuvieron en el desierto de Israel, un viaje que solamente era de algunos días, se convirtió 40 años en el desierto. ¿Y por qué 40 años? 40 años por la desobediencia, por la falta de fe. Recuerden que una vez que se enviaron los espías, la mayoría de ellos, solo exceptuando a Josué y Caleb, la mayoría de ellos pues tuvieron una falta de fe enorme. Dice que allí vivían gigantes, que la tierra se tragaba a sus moradores. Es decir, hubo un temor sobre ellos, sobre los moradores de este lugar, en vez del temor a Jehová, en vez de la obediencia al Señor, en vez de la fe del Dios de los ejércitos, pues tuvieron temor. Y Dios dijo, ok, no han obedecido, no han entendido todavía que yo soy tu sustentador, que yo soy tu creador, que yo soy quien peleo por ti, por tanto y demás. Volvamos al desierto y andaremos aquí hasta que entiendas el valor tan grande que tiene mi palabra, obedecer y caminar por fe. Dice así de esta manera, donde allí en ese desierto Jehová Dios dice que humilló y puso prueba para el carácter de Israel. Es decir, que a través de la prueba, de la disciplina, cuando nosotros desobedecemos y no somos consecuentes con la palabra de Dios, Dios va a formar, Dios va a probar allí verdaderamente nuestro carácter. Y es dolorosa porque hay pérdida. Fíjense cómo ellos estuvieron, como dice, humillados. Dice el versículo número 3, sí te humilló, permitiendo, es decir, dice de qué manera lo humilló. Y estamos claros que esta humillación habla de pérdida, de cuestiones relacionadas con las pérdidas, porque dice permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Algunos ven que el maná fue una gran bendición de parte de Dios sobre Israel, que el maná evidentemente, aunque fue un milagro de parte de Dios, algunos creen que quizás este maná fue parte de una gran bendición. No, el maná también formó parte de la disciplina de Dios sobre Israel, porque el maná era un alimento muy básico, solamente para que subsistieran, solamente para que no murieran, y formó parte también de la disciplina sobre Israel. Así que ellos perdieron aquellas cosas que de alguna manera tenían. Fíjense que una de las quejas de Israel, de este pueblo durante el desierto, era que se quejaban de los manjares de Egipto, de las cosas que tenían en Egipto, y Dios le hizo entonces ver a ellos y les hizo pasar por hambre, les hizo pasar por necesidad, para que ellos comprendieran algo muy importante. Dios los hizo vivir al límite, como lo dice el versículo número 3, versículo número 4. Dice, en todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Pero fíjense cómo dice, en estos 40 años la ropa que llevabas puesta, es decir, no tenían más ropa que una sola muda de ropa, y el milagro de Dios fue sostener básicamente. Y hay algo aquí muy importante, y es que la disciplina de Dios, como les decía, no
nos va a permitir, no va a permitir que usted tenga una pérdida grande. Dios siempre nos va a sostener, Dios va a guardar la integridad de nuestras vidas, porque fíjense cómo dice de esta manera que Dios los sostuvo, que Dios los mantuvo a ellos con lo básico, pero los mantuvo con vida, porque el objetivo de Dios no era acabar por completo con Israel, porque Dios lo ama como un padre, y simplemente el objetivo de Dios era disciplinar para que ellos comprendieran algo muy importante. Y aquí vamos a ir a cuál es el propósito de la disciplina de Dios. Bueno, el propósito de la disciplina de Dios es, primeramente, yo creo que es corregir lo que está mal, hacerle ver a los hijos de Dios lo que está mal. Si estás cometiendo un error, si te desviaste por X determinado motivo, Dios te va a revelar cuáles fueron esos motivos por los cuales te apartaste de la palabra, en los cuales no fuiste obediente, no fuiste consecuente con ella, y Dios primeramente te va a revelar eso, como lo hizo también con Israel. Lo otro es enseñarte su voluntad. Dice el versículo número 3, dice, conocían hasta este momento, lo hizo para enseñarte. Dice que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Para qué lo hizo? Dice el propósito por cual lo humilló, le hizo pasar hambre, le hizo pasar necesidad, les quitó todas aquellas cosas que ellos entendían que eran prioritarias para su vida, donde habían olvidado que la prioridad era hacer la voluntad de Dios. Y dice entonces, ¿por qué lo hizo? Lo hizo, dice, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, para que entiendas que no puedes vivir por los afanes de esta vida, para que entiendas que no puedes vivir por tu propia autosuficiencia, que no puedes vivir por tu propio esfuerzo, que no puedes vivir por los valores materiales de este mundo, sino que tienes que vivir bajo el seno de la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y es perfecta. Otra de las cosas es que Dios nos hace pasar por su disciplina para que disfrutemos de su santidad. Allí, si usted va a la carta a los Hebreos, habla acerca de la disciplina de Dios y dice que así como el Padre disciplina a su Hijo, así Dios nos disciplina y no nos tiene por bastardo, sino nos tiene por hijo. Y el propósito dice específicamente que nos disciplina para que disfrutemos o para que participemos de la santidad de nuestro Dios. Dios ha escogido una nación santa y Dios quiere, amados hermanos, que usted viva, que usted ande en santidad. Así que si hay algo que ahora mismo está impidiendo esa santidad de Dios, Dios va a corregir eso en ti. Dios va a disciplinar tu vida. Probablemente tengas ciertas pérdidas, tengas que sufrir ciertas determinadas cosas, pero entiende que la disciplina que viene de parte de Dios siempre va a obrar para bien a aquellos que amamos a Dios. No así las consecuencias que tiene la persona que no tiene fe, que no tiene a Cristo, siempre van a ser de condenación. Nunca va a haber algo que pueda obrar para bien en aquellos que no aman a Dios o que no tienen a Dios. Quiero decirte que aún en tu desobediencia, aun cuando en un momento determinado no estés obedeciendo la palabra de Dios, déjame decirte que el amor de Dios nunca se va a apartar sobre ti, sino que el amor de Dios se va a manifestar a través de su disciplina, disciplina la cual va a corregir lo que está mal para hacer enderezar tu vereda. Dios te va a enseñar, te va a moldear, no solamente va a decirte esto está mal, sino va a corregir, va a enseñarte, va a mostrarte que los afanes de este mundo, que por aquello que dejaste de obedecer a Dios, no es lo más importante, sino lo más importante es obedecerle a Él. Vas a disfrutar de la santidad de Dios y aún que la disciplina de Dios pueda ser dura y pueda ser fuerte, Dios no dejará que tengas una pérdida total. Aún Dios dice que hizo el milagro de sostenerle con lo mínimo a Israel para que vivieran y con el propósito de que lo conocieran a plenitud a Él, para que su carácter como pueblo sea formado. Dios está formando el carácter de Cristo en ti, mis amados hermanos. Por tanto, cuando nosotros nos desviamos, Él tiene que tomar cuenta en el asunto para hacer que perseveremos en la fe, para hacer que el carácter de Cristo sea más fuerte, más contundente, más seguro
en nuestras vidas. Así que a manera de resumen, vemos que Dios nos ha llamado a la obediencia. Dios nos dice, asegúrate en mi palabra. Dios te dice en estos momentos, pon en obra mi palabra, obedece mi palabra, teme a Jehová, que es el principio de toda la sabiduría que pueda tener el hombre, porque a través de esa sabiduría es que Dios te va a iluminar tu vida y te va a conducir en todos sus caminos. Anda en los caminos del Señor. Hay muchas cosas que hoy en día nos están ofreciendo y no es el camino del Señor. No tengas en poco la palabra de Dios. Ponlo en el lugar más especial de tu vida. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerda que el Señor es un Señor que disciplina, que ama a sus hijos y disciplina, y que cuando somos desobedientes, Dios tiene que llevar cierta determinada disciplina sobre ti, la cual va a traer pérdidas en tu vida. Dios no quiere que tenga pérdida, Dios quiere que lo obedezca, pero tiene que valerse de la disciplina para corregir, para instruir, para formar el carácter que quiere en ti. Se cuenta precisamente de un hombre que vivía en una pequeña cabaña, y cerca al lado de su cabaña había una gran roca. Y en una ocasión el Señor le dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Quiero que todos los días empujes esta enorme roca. Y cuenta que este hombre, de manera fiel y obediente al Señor, sin cuestionar en nada, se puso todos los días y dedicaba al menos 10, 15, 20 minutos a empujar aquella roca la cual era enorme y no se movía ni tan siquiera 1 milímetro de su lugar. Y este hombre por meses estuvo todos los días empujando aquella roca y empujando aquella roca, hasta que en alguna ocasión uno de los moradores que vivía cerca de él le dijo, ¿qué sentido tiene que empujes todos los días esta roca si no la mueves? Llevas meses empujando esta roca y no la has podido mover ni un solo milímetro. Eso no tiene ningún sentido, eso es de loco, eso no tiene ningún objetivo por el cual vayas a cumplir en esto. Tu Dios creo que no está siendo justo y no te está mandando a hacer algo que sea bueno para ti. Esto llamó la atención de aquel hombre de Dios y reflexionó en aquellos y fue delante de Dios y oró al Señor. Dios mío, ¿por qué me has hecho empujar por tanto tiempo esta roca enorme si tan siquiera he podido moverla 1 milímetro de donde está? ¿Qué sentido tiene que me hayas llamado a empujar esta roca y ser obediente fielmente a ti en algo que no está cumpliendo ningún objetivo, ya que la roca no se ha movido de su lugar? Dice que posteriormente este hombre cayó en sueño y Dios se le reveló en ese sueño y le dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Yo nunca, pero nunca te dije que la roca se iba a mover. Yo solamente te pedí que todos los días empujaras esta roca. Pero si crees que no hay ningún objetivo en esto, si crees que no ha habido ningún propósito, pues mira tus manos. Están mucho más fuertes y mucho más robustas. Tus manos han adquirido callo, han adquirido fortaleza. Así también tus piernas, de tanto empujar, cada día se han hecho más fuertes. Tu espalda se ha hinchado. Has tomado, tu piel se ha curtido bajo el sol empujando esta roca. Por tanto, tu vida se ha fortalecido. De igual manera, amados hermanos, nuestras vidas, aunque a veces luce ilógico, aunque para el mundo le parezca absurdo que nosotros obedezcamos al Señor, que nosotros inclusive amemos a nuestros enemigos, cuando nosotros hacemos por voluntad de Dios las cosas que hacemos, que parecen locura para este mundo, e inclusive para nosotros a veces implica ciertos determinados sacrificios en los cuales de momento no le encontramos un sentido de parte de Dios, yo te digo, obedece fielmente, porque Dios tiene grandes propósitos con todo lo que te manda hacer. Y eso que te está mandando a hacer va a formar tu vida, va a crear un carácter íntegro delante de Dios, vas a disfrutar de la plena comunión con Dios, te vas a deleitar en hacer su voluntad y esto hará que tú llegues a la estatura de la plenitud de nuestro Señor
Jesucristo. Amados hermanos, espero que le haya sido de gran edificación esta reflexión, este estudio de la palabra de Dios acerca de la obediencia y sus implicaciones. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este estudio, les animo a que lo compartan con otros hermanos. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te avisen los próximos videos y nos vemos en un próximo video. Así que chao y que Dios les bendiga.